Y la composición del agua se refiere a a las sales que se pueden solubilizar que el agua lo puede solubilizar. Ya, y una vez que le ha Y solubilizado, ¿qué pasa? como se ha solubilizado, entonces esos iones de las sales están presentes en el seno del agua. Ya, ¿y qué adquiere el agua? Está el Eh, nombre, está ahí el nombre, Talía. Salinidad o No, Una composición química. una composición química del agua. Eso es lo que nos está diciendo el título. ¿No es así? Está hablando de relación entre litofasis y composición química del agua, composición del agua. Por lo tanto, lo fundamental lo ha dicho Talía, que el agua en su recorrido, tanto por la superficie como por el interior, porque de eso habla, ¿no? El capítulo 3, solubiliza sales en el seno del agua, adquiriendo el agua una composición química. Si no, no adquiere una composición química. Mientras no solubiliza, no adquiere una composición química. ¿No es así? El agua, o sea, composición química definida, H2O. Eso no existe en la naturaleza, H2O, y es el agua pura, entonces no existe en la naturaleza. ¿Cuándo adquiere una composición? Cuando circula por la superficie de la Tierra y al interior de la Tierra, solubilizando sales que están presentes en las rocas del suelo o en el suelo, definitivamente. Antes forman sales, forman parte de una roca. Ustedes, como ingenieros civiles, han llevado geología, por lo tanto, ¿cómo se define una roca? Es un conglomerado de minerales, esas son las sales. Entonces el agua interactúa con esa roca, entra en contacto con esa roca. Mayor tiempo o menor tiempo, todo depende de eso. Mayor tiempo significa mayor cantidad de sales en el seno del agua, menor tiempo significa menor cantidad de sales en el agua disueltas. Hablamos así de sales disueltas y ya nosotros ya estamos teniendo conocimiento que al disolver hay una composición química, adquiere una composición química el seno del agua o el agua, ¿no? Por eso es que hay que relacionar, cuando dices relación entre litofasie y composición del agua, lo que quiere decir, ustedes mismos en el capítulo 2 hemos dicho, cuanto más lavadas las litofasies, menos cantidad de sales va a disolver el agua, y eso ocurre en las aguas superficiales, porque el tiempo de contacto entre la sal y el agua es menor. En cambio, cuando hablamos de aguas subterráneas, estas están más cargadas en sales por dos cosas fundamentales que ustedes también han respondido. Muy pocos y la mayoría han respondido mal. Tengo las notas del segundo examen, ¿no? Porque están más cargadas en sales y porque en las aguas subterráneas se desarrollan todos los fenómenos de una manera completa, cuya consecuencia es llevar sales al seno del agua, sales en disolución al seno del agua. Estas sales antes formaban parte del suelo o de la roca. Listo. Entonces, si están en mayor, o si tienen mayor tiempo de contacto entre el agua y la sal, con seguridad que esa agua va a tener mayor cantidad de sales disueltas. No voy a decir es más salada, porque no necesariamente es el cloruro de sodio. ¿No es así? Tiene mayor cantidad de sales disueltas. En el momento en que yo esté segura de que el agua tiene alto contenido, concentración elevada de iones sodio procedentes de haber solubilizado cloruro de sodio, en ese momento voy a aseverar de que el agua es salada, es salada. ¿Ya? Porque cuando digo gran cantidad de sales disueltas, no todas las sales tienen esa característica de ser saladas, la única el cloruro de sodio. Y un poco que ayuda el sulfato de sodio. El sulfato de sodio ayuda en la salinidad de las aguas, ¿no? Porque también va a aportar iones sodio al agua y por otro lado va a aportar sulfatos, iones sulfato en el agua. Listo. Ese es el título, lo hemos interpretado así el título. Ahora, dentro de 3.1, Lourdes Hinojosa, ¿qué dificultades ha tenido para comprender 3.1? A ver, voy a entrar yo también.
Buenos días, licenciada. Hola. Le quiero preguntar primero, ¿hemos estudiado el capítulo 3? ¿Hemos estudiado? Poco, No licenciada. he estudiado. No he estudiado. Ya, no hay problema. Ruth Esther. Buenos días, ¿Hemos licenciada. estudiado el capítulo 3? ¿Bien? He repasado, licenciada. No, estudiado, digo. Bien, no, licenciada. No. Belén Parada. Solo repasado, licenciada. ¿Qué No significa repasar? ¿Qué significa le he repasar? dado una leída Una leída. ¿Cuándo lo ha leído? el día viernes. ¿Tenía toda la semana? ¿No hemos pasado clases? ¿Tenían toda la semana? ¿No hemos pasado clases? Chicos. ¿Quién ha estudiado? No repasado. ¿Quién ha estudiado? No repasado, así como ustedes dicen. O no le han dado una leída. ¿Quién ha estudiado? ¿Quién realmente ha estudiado? Y quién ha apuntado que tiene un poco de dificultades en algunas partes de capítulo 3. ¿No han estudiado el capítulo 3? Para el laboratorio amerita que tengamos un conocimiento, tengamos un aprendizaje en la parte teórica, que es lo que vamos a ir a hacer en el laboratorio. ¿También lo hemos revisado eso o no lo han revisado? Antes de viajar a Tarija les había dicho, por favor, revisen la prueba de Hassas. Estudienlo la prueba de Hassas. ¿Lo hemos estudiado? Priscila, Leni. No, le dicen, no No, le repasa todavía. ¿Qué está pasando, chicos? Licenciada, quizás ver videos de la prueba de Harris, eso que muchos lo hemos hecho. No he dicho que vean videos, Víctor Hugo, que usted... A ver, ¿en qué consiste la prueba de Hassas? Yo le pregunto. ¿Qué es la prueba de Hassas? ¿En qué consiste? ¿Para qué realizamos la prueba de Hassas en laboratorio? Y para ver el contenido de impurezas que pueda contener el agua. ¿Ve la respuesta que me da Víctor Hugo? ¿Qué va a ver? ¿Qué impurezas va a ver en la prueba de Hassas? Es una prueba de laboratorio. Usted tiene que saber qué es la prueba de Hassas. ¿En qué consiste, hijo, la prueba de Hassas para ir al laboratorio? Imagínense que eso les responda al que nos va a hacer la clase de laboratorio. Vamos a quedar mal. Evidentemente ustedes van a entrar a internet, ahí van a poner prueba de Hassas y ahí les sale todo. Les sale cómo se realiza, todo el procedimiento, pero antes les sale qué es, en qué consiste, para qué usted hace la prueba de Hassas como ingeniero civil sanitario. Eso es lo que tiene que saber. Si alguna información se les da, no es para decir, cuando me muestran alguna vez video, ese video ustedes tienen que saber. Ustedes primero aprendan ese video. Está bien, es un buen aprendizaje el video, nos ayuda mucho en el aprendizaje a comprender bien qué es lo que queremos. Pero si yo veo por ver nomás, no es así. Tengo que ver para aprender. Y eso es lo que les estoy diciendo. Ahorita tendría que estar ya dominado la prueba de Hassas. ¿No? Por ustedes. ¿No es así? Por eso les digo, chicos, casi 2 semanas estamos así y no puedo concebir que no le pongan un poco de voluntad en la parte del hábito de estudiar. Pero no se preocupen, no es ustedes nomás que están así. Desde primer semestre estamos así. Hay mucho, a ver, que me importismo ahorita en la universidad.
Tal vez el tema también de la pandemia, tal vez el de no asistir a clases, desmotivación total. Bueno, a ver, así rápidamente, el primer examen ya les he dado, ¿no? El primer examen, en algunos casitos faltaba, a ellos también les vamos a... Siempre, hasta este capítulo hemos hablado de solubilización de las sales. Entonces, lo primero que tenemos que ver es las condiciones que influyen en la solubilización de las sales. ¿Por qué aparecen condiciones? Porque precisamente hemos dicho, en la naturaleza existen sales que son solubles y existen sales que no son solubles. No todas las sales son solubles en la tierra. Sin embargo, existen esos fenómenos precisamente que hacen que todas las sales que son insolubles al final se solubilizan a través de una serie de fenómenos. Y eso está en factores que ayudan o que influyen en la solubilización de las sales. Una cosa son las condiciones y otra cosa son los factores, ¿no es así? Entonces entraremos al capítulo 3, pues ya que nadie ha estudiado. Es un antecedente, chicos, que no está bien. 3.1. Y hemos analizado y hemos dicho, hemos interpretado el título. Entraremos a 3.1 que dice introducción. El agua al disolver es una cosa, disolución es otra cosa, chicos. Disolución ya es la mezcla de dos o más sustancias, eso ya saben. Disolver es que está disolviendo. ¿No es así? Pues tienen que diferenciar bien esa parte. Dice, el agua, debido a que tiene una gran capacidad para disolver numerosas sustancias y en grandes cantidades. A eso me refiero que el agua, cuando circula, entra en contacto con las rocas, con el suelo, y ahí es donde tiene esa capacidad para disolver numerosas sustancias y en grandes cantidades. Dependiendo, ya les he dicho, del tiempo de contacto fundamental entre el agua y la roca, entre el agua y el suelo. Por eso hablamos de grandes cantidades, de manera general, en grandes cantidades. El agua pura, chicos, no existe, casi no existe en la naturaleza. De ahí que hablamos de relación entre las litofacies y la composición del agua. ¿De dónde aparece el término composición? Porque el agua, cuando va a disolver, la consecuencia es que lleva en el seno del agua componentes químicos, iones, ese es el término, iones, de aquellos que se ionizan, de aquellas sales que se ionizan. Cuidado que digan todas las sustancias sólidas se ionizan al disolverse, no. El azúcar es una sustancia sólida que no se ioniza al ser disuelta. Molecularmente se disuelve. Esa es la diferencia también entre compuestos, es decir, entre sustancias, minerales o compuestos. Las tres cosas se pueden llamar a los sólidos. Es un compuesto orgánico. La sal es un compuesto inorgánico. El agua es un disolvente inorgánico, chicos. Y al ser disolvente inorgánico, el agua disuelve más a sustancias inorgánicas que a orgánicas. Pero sí disuelve al azúcar. Por eso habíamos dicho, es un gran disolvente, además de su polaridad, que disuelve sustancias inorgánicas en grandes cantidades y sustancias orgánicas, como por ejemplo el azúcar. Es un ejemplo común, usual, del día a día. Por eso es un disolvente universal. De ahí que me está diciendo, el agua, debido a su gran capacidad para disolver numerosas sustancias y en grandes cantidades. Por lo tanto, dice, el agua pura casi no existe en la naturaleza. Desde el momento en que el agua cae en forma de lluvia, ya está disolviendo sustancias gaseosas. El aire, que es una mezcla de gases.
nitrógeno, oxígeno, argón. Y dentro de ese porcentaje 1% está el CO2, procedente del parque automotor, en grandes cantidades. Principal responsable del calentamiento global de la Tierra, el CO2. Pero en la corteza terrestre, el agua reacciona con los minerales del suelo o de las rocas. En el suelo está presente y también está presente en las rocas. ¿No es así? Entonces, en la corteza terrestre, yo les había dicho también, hay gases que se disuelven con el agua, hay gases que reaccionan con el agua, y uno de ellos es el anhídrido carbónico. Eso tienen que meterse a la cabeza, chicos. El oxígeno es poco soluble. El amoníaco reacciona con el agua, es un gas. El CO2 es el que nos interesa a nosotros para nuestro estudio. El CO2, del total de CO2 en la corteza terrestre o en la Tierra, el CO2, un porcentaje se disuelve. Otro tanto se mantiene molecularmente en el agua, como CO2. Y ese es el agresivo, ese es el que va a atacar al carbonato de calcio y va a disolver a esa sal, el CO2. Y otro tanto reacciona con el agua para formar el ácido carbónico. Esta es la parte más importante que nos interesa a nosotros saber. El anhídrido carbónico reacciona con el agua para formar el ácido carbónico. Y a partir del ácido carbónico tenemos precisamente los tres componentes que relacionan la alcalinidad y la acidez del agua, o que regulan, mejor dicho, la alcalinidad y la acidez del agua. Posteriormente eso vamos a estudiar. Entonces, esta primera partecita de introducción, o sea, debido a su gran capacidad de disolver el agua, disuelve numerosas sustancias y en grandes cantidades. Casi no existe en la naturaleza el agua pura. En la corteza terrestre, ¿saben lo que es corteza terrestre? El agua reacciona con los minerales que antes formaban parte del suelo o formaban parte de la roca. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Y en su texto tienen un gráfico de un río que va bajando agüita, no es así, que va circulando agüita, pero que es una zona bastante rocosa, y dice ahí, el agua disuelve. El agua disuelve. ¿Cuáles son los principales componentes disueltos en agua de manera general? Y estoy hablando, voy a hablar de las aguas superficiales. En todo caso, de manera general, tenemos disueltos en las aguas superficiales y subterráneas los sulfatos. Por favor, es importante acá la fórmula química. Azufre, oxígeno, subíndice 4, menos 2, sulfatos. Los cloruros, cloruro menos 1, cloro menos 1. Los bicarbonatos de sodio, es hidrógeno, carbono, oxígeno, subíndice 3, menos 1. Todo eso menos 1, si gustan entre paréntesis. Estos tres, sulfato, cloruros y bicarbonatos de sodio, pero de sodio y potasio. De sodio y potasio. Entonces, chicos, cuando digo sulfato de sodio, esa es la sal, ¿ya? Esa es la sal, sulfato de sodio. Por un lado, cuando se disuelve en el agua, va a aportar con iones sodio, sodio más 1, y por otro lado, sulfato menos 1. ¿No es así? Esos van a darle una composición al agua. Ese es el sulfato de sodio. ¿Ya? Cloruro de sodio, la sal común.
Entonces, fíjense, si estoy disolviendo sulfato de sodio, ya tengo un aporte de sodio a partir de la solubilización del sulfato de sodio. Si estoy además disolviendo, o en esa roca existe también cloruro de sodio, tengo por doble partida aporte del ion sodio en el agua. ¿Qué voy a pensar? ¿Qué característica le va a dar al agua? ¿Ve? Que va a ser más salina. Salada el agua, ¿no? Ahora, por otro lado, a partir del cloruro de sodio voy a aportar iones cloruro, cloruro -1. Y acá voy a hacer énfasis. Contenido elevado de cloro en el agua, es decir, de iones cloruro, procedentes de la solubilización del cloruro de sodio, al agua la hace altamente corrosiva, y provoca una corrosión por picadura en el sistema de distribución del agua potable o en los sistemas de distribución de tuberías metálicas. No sé si alguna vez han visto agujeritos así bien ceñiditos. Ese tipo de corrosión por picadura es lo que genera contenidos elevados de iones cloruro, cloruro -1. Ese tipo. Corrosión por picadura, así se llama, porque es como el cernidor, es decir, como espumadera, ¿conocen la espumadera? Así va corroyendo y va agujereando el metal. Esa es característica de contenidos elevados de iones cloruro. ¿Está bien? Bicarbonato de sodio. Nuevamente hablo del sodio. Contenido va nuevamente, si hay bicarbonato, que siempre está presente el bicarbonato en el agua, por eso les decía, el CO2 reacciona con el agua, forma el ácido carbónico, y el ácido carbónico prácticamente se disocia en bicarbonatos y carbonatos. Y yo les digo, ¿cuándo va a dejar de estar el CO2 en el agua? Nunca. Porque desde que llueve ya entra en contacto con el CO2 que está en la atmósfera presente y definitivamente ya hay formación de ácido carbónico. Entonces penetra en el subsuelo y donde tenemos mayor cantidad de CO2, porque de la atmósfera es en pequeña cantidad el CO2, pero ya hay formación de ácido carbónico. Yo les decía, ¿cuál es el origen del ácido carbónico presente en el agua? Es la reacción del dióxido de carbono con el agua. Ese es el origen. En la atmósfera, en pequeña cantidad. Cuando ya penetra en el subsuelo, ahí tenemos mayor cantidad de anhídrido carbónico. Entonces va a reaccionar con el agua, va a formar mayor cantidad de ácido carbónico. Y ahí es donde se da, y también en el agua que procede de la atmósfera, se da la ionización del ácido carbónico porque es un ácido débil, el ácido carbónico. Es un ácido débil. Ahora, ¿en qué consiste el ácido débil? Parcialmente se disocia, ¿me entienden? Y es en etapas. El ácido carbónico lo vamos a ver en el capítulo 9, que es el más importante para nosotros, el capítulo 9. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato primeramente y después en carbonato. Ese es el sistema que regula la acidez y la alcalinidad del agua. Entonces, por eso me interesa mucho saber eso, ¿no? Entonces, ahí vengo con bicarbonato de sodio. Por un lado, no estoy diciendo carbonato, estoy diciendo bicarbonato. El sodio y el bicarbonato presente en el agua. Y también tiene un efecto de tener presencia de bicarbonato en el agua. Y luego tenemos el bicarbonato de potasio, dice, ¿no? Bicarbonato de potasio. Esas son las sales o los iones que están presentes en las aguas, tanto superficiales como subterráneas, ¿ya? Por otro lado tenemos el óxido de calcio y el óxido de magnesio. Son dos óxidos que están presentes tanto en las aguas superficiales como en las aguas subterráneas. Entonces voy a repetir. Las aguas que están presentes tanto en las aguas superficiales como en las aguas subterráneas son los sulfatos, los cloruros, los óxidos de calcio y los óxidos de magnesio
los bicarbonatos de sodio y los bicarbonatos de potasio. Esas son las sales bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio. Sulfato de sodio, sulfato de potasio. Y por otro lado tenemos los dos óxidos fundamentales, el calcio y el magnesio. Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué elementos metálicos principales están en estas dos aguas? El sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Los 4, en ese orden de abundancia en la naturaleza. Por lo tanto, si yo digo sodio, voy a relacionar sulfato de sodio, sulfato de potasio. Si digo cloruro, cloruro de sodio, cloruro de potasio. Esas son las sales. Y por otro lado, bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio. Esas son las sales con las que entra en contacto el agua y disuelve y hacen que en el seno del agua se aporte sulfatos, cloruros, sodio, potasio, bicarbonatos bicarbonatos. Y por otro lado, dos óxidos fundamentales. ¿De dónde vienen el calcio y el magnesio? De los óxidos. Óxido de calcio y óxido de magnesio. Y les quiero decir, ¿de dónde viene el óxido de calcio y el óxido de magnesio? Sencillo. El oxígeno está en la naturaleza. El calcio está en gran abundancia en la naturaleza. Entonces se oxida y forma el óxido de calcio. Es la nomenclatura básica de la química general. ¿Ve? Combinación de un metal más oxígeno me forma un óxido. ¿Quiénes son los metales? El calcio y el magnesio. Ese es el origen del calcio y el magnesio en el agua. Por un lado. Porque por otro lado tenemos el carbonato de calcio, el bicarbonato de calcio, el carbonato de magnesio y el bicarbonato de magnesio. Solo hemos hablado de esas sales, ¿no? De dos sales que no son solubles al aumentar la temperatura, el carbonato de calcio y el carbonato de magnesio. Si esas dos siempre están en el agua, nuevamente, siempre están en el agua, entonces ¿por qué se disuelven? Porque hay presencia de CO2 agresivo. Entonces atacan a esas dos sales y disuelven. Y al disolver, aportan en el agua iones calcio, aportan en el agua iones magnesio. Lo mismo que el bicarbonato de calcio. Se disuelve, aporta iones calcio, iones magnesio. Por otro lado, iones bicarbonato, iones bicarbonato. ¿No es así? Ese es. Entonces, a ver. Ahí está. Principales componentes disueltos en las aguas, tanto superficiales como en las subterráneas. Son los sulfatos, son los cloruros, el óxido de calcio y el óxido de magnesio, el bicarbonato de sodio y el bicarbonato de potasio. Yo le he puesto potasio, en realidad no se escribe así. Las sales sin el -1, pero yo le he puesto para que se den cuenta. El bicarbonato, chicos, es esto. Ese es el bicarbonato. ¿Sí? Pero si está en el agua presente sodio, muchas veces se forma la sal ahí, pero se vuelve a disolver y estamos aportando bicarbonatos en el agua. Entonces, ¿qué estamos aportando? Por un lado, en gran cantidad sodio, porque es sulfato de sodio la sal. Yo escribo acá. Borro esto. Esa es la sal. Entonces, al disolverse forma ese ion sulfato y por otro lado, acá es +1. ¿No es así? Yo puedo copiar este y le voy a corregir. Entonces voy a poner acá +1. ¿Qué estoy aportando en el seno del agua? Sodio, sulfatos. Cloruro de sodio, lo mismo. Cloruro de sodio, la sal conoce. Por eso yo he puesto acá bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio. Entonces son los 4 elementos. Sodio, potasio, calcio y magnesio. En ese orden. Y luego los aniones, los iones llamados aniones. Sulfatos, cloruros, bicarbonatos. Y acá viene el otro, los carbonatos, que después hablaremos de los carbonatos. Estos son los bicarbonatos. Estos, así es el bicarbonato.
son los principales componentes disueltos en el agua. Y esos son los que están haciendo la composición del agua y que es variable dependiendo el agua por dónde va a circular. Esto les decía, ahí está. Tienen esta imagen y ahí dice, vean ustedes el agua por donde circula, son rocas, son piedras, solubles, no solubles, el agua disuelve. Eso métanse a la cabeza. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Por otro lado, las aguas superficiales, solo las aguas superficiales suelen contener residuos, es una cosa, residuos domésticos e industriales. Y ustedes saben eso. Las aguas superficiales. No todos tenemos sistema de alcantarillado. Por eso es que dice las aguas superficiales, ya no llegan a las aguas subterráneas, los residuos domésticos. No todos solemos tener sistema de alcantarillado. Por eso es que las aguas superficiales, las aguas de los ríos van a contener residuos domésticos. A ver, si no hay sistema de eso, si no hay servicios básicos, sistema de alcantarillado, es obvio que la gente tenga que disponer sus residuos domésticos a la calle, o le hace por ahí, excava una cosita y por ahí manda de la cocina, manda del baño, no tiene sistema de alcantarillado. ¿Dónde va a gestionar, dónde va a disponer sus residuos domésticos? Tiene nomás que ir a las aguas superficiales, ¿no es así? Y por otro lado también residuos industriales. Hoy en día ya se estila, ya está normado que las industrias tienen nomás que hacer sus plantitas de tratamiento o tienen que ver dónde prácticamente vertir sus residuos industriales. Pero sin embargo, en lugares, en zonas que no hay desarrollo, es esto, normal. Los cursos de aguas superficiales van a recibir residuos domésticos, van a recibir residuos industriales si es que hay, ¿no? Si no hay, bueno, tampoco van a tener. Para las aguas subterráneas, voy a hablar, aguas ahora específicamente subterráneas, las que están debajo del suelo, de la superficie de la tierra. Pozos poco profundos. Pozos poco profundos. Estaríamos hablando, cuando mucho, de 15 metros de profundidad o menos. Pueden contener grandes cantidades de compuestos de nitrógeno. Grandes cantidades de compuestos, acá estoy hablando de compuestos. Nitrógeno. No es nitrógeno atómico, estoy hablando de nitrógeno gaseoso. Así está. O compuestos de nitrógeno, por decirles. Nitratos. ¿No? Nitratos. Nitrato de sodio, por decir, es un compuesto de nitrógeno. Nitrato de sodio. Sodio, nitrógeno, oxígeno, 3, subíndice. Esa es la sal. Disuelto, vamos a tener nuevamente, aumentando la cantidad de sodio presente en el agua y aportando otro ion que no es el común, que no es sulfato, que no es cloruro, que no es bicarbonato, sino es ahora nitrato. Entonces dice, los pozos poco profundos pueden, no estamos diciendo contienen, pueden contener grandes cantidades de compuestos de nitrógeno y por otro lado, cloruros, iones cloruros. ¿De dónde derivan estos compuestos? De los desechos humanos y animales. Nosotros aportamos en nuestra orina, chicos, cuando no tienes un lugar, o tienes, fíjense ustedes, tienes una fiesta por ahí en un local, no suelen alcanzar los baños, tanto las personas que por ahí están bebiendo,
Entonces hacen su necesidad de orinar afuera. ¿Por qué decimos compuestos de nitrógeno? Porque la orina contiene elevada cantidad de urea. Y la orina del hombre contiene 5 gramos, litro de cloruro, de iones cloruro. Por eso dice derivados de desechos humanos y animales. Esa es la procedencia que pueden contener grandes cantidades las aguas subterráneas de pozos poco profundos. ¿No? Poco profundos. Por eso cuando dicen nitrógeno, por ahí me van a decir también el nitrógeno gaseoso nuevamente. Si estoy hablando de pozos poco profundos, el agua de lluvia ya está trayendo nitrógeno gaseoso. No se olviden que es componente del aire. Ahí ya tenemos un aporte de nitrógeno en el seno del agua. ¿Ya? Y por otro lado, la orina de los animales y del ser humano. Otro aporte. Y el cloruro y los iones cloruro. No se olviden que todos los días estamos consumiendo cloruro de sodio, la sal, en ensalada, en el almuerzo, en todo. Por lo tanto, si entra en contacto con el agua, se disuelve y está aportando en nuestro organismo iones sodio, iones cloruro. En nuestro organismo. Tenemos, pues. ¿Y qué hacemos? Eliminamos mediante la orina, mediante nuestras necesidades fisiológicas. También eliminamos. Y ese es de dónde puede contener estas agüitas de pozos poco profundos. Ese es el origen de estos compuestos de nitrógeno y de iones cloruro presentes en las aguas de pozos poco profundos, ¿no? Derivados de desechos humanos y animales, importante. Y las aguas subterráneas de pozos profundos. A ver, ¿qué contienen? En las aguas de pozos poco profundos. ¿Qué creen que contiene? Minerales en disolución. Solo minerales. Solo minerales. No contiene nada más, solo minerales disueltos. Minerales en disolución. Solo eso contienen las aguas de pozos poco profundos. De pozos profundos. Estoy hablando de 20 metros para abajo, chicos. Todavía 20 metros me parece aguas de pozos poco profundos. Hablaremos de 40 para abajo. Solo minerales en disolución, eso es lo que contiene. Otra cosa es ahora saber en qué cantidad. Si estamos hablando de aguas subterráneas, todos ya sabemos que las aguas subterráneas contienen mayor cantidad de minerales disueltos. ¿No? Entonces, solo contienen minerales en disolución. No contienen, como en el caso de las aguas de pozos poco profundos, o sea, existe la probabilidad de que puedan contener compuestos de nitrógeno y que es iones cloruro. ¿Ve? Solo minerales en disolución. Dice, por ejemplo, dice acá, el agua de mar recibe impurezas de ríos y arroyos, ya sabemos. El agua de mar recibe todo lo que lleva, lo que transportan las aguas de los ríos, porque el punto final de las aguas de los ríos es el mar. Por lo tanto, llevan pues todas las impurezas que arrastran, producto de la lluvia en grandes cantidades, mayormente en grandes cantidades. Para mí, en grandes cantidades. Cuando llueve, arrastra todo lo que encuentra en su camino. ¿Ve? El agua de mar, por ejemplo, no estoy hablando de aguas profundas, no estoy hablando de pozos profundos. Dices las aguas, ahí termina, cuando dice las aguas subterráneas de pozos profundos, solo contienen minerales en disolución. Ahí es el concepto, ahí. ¿Qué contienen? Solo minerales en disolución. Pero de manera muy particular, ponemos como ejemplo el agua de mar. Dice, recibe impurezas de ríos y arroyos. Eso es cierto.
y que pueden contener cloruro de sodio, que es la sal, y compuestos disueltos. Una cosa es el agua de mar y otra cosa son las aguas de pozos profundos, ¿no es así? Pero prácticamente cuando estamos hablando de agua de mar, lo que se evapora no son las impurezas, ¿no, chicos? Es H2O, se evapora y va quedando, digamos, de manera concentrada el agua con mayor cantidad de sales. Hasta ahí, chicos, algo que no hayan comprendido. Hasta ahí. Entonces entramos a 3.2, condiciones. Un poco para, digamos, explicar esa relación que existe entre las litofacies y la composición del agua. Ahí está que el agua adquiere una composición química al disolver sales en su recorrido, ¿no? Pueden ser aguas superficiales, pueden ser aguas subterráneas. Pues la diferencia nomás es esta, ¿no ven? Entre aguas subterráneas y superficiales, las aguas subterráneas solo contienen sales en disolución, que puede penetrar hasta 50 metros. El agua va penetrando, infiltrándose y, lógicamente, arrastra lo que es soluble y también arrastra lo que no es soluble, porque ahí tenemos la hidratación, la hidrólisis, todos esos fenómenos que se llevan a cabo. Entonces, arrastra todo lo que disuelve, por eso dice, solo contiene minerales en disolución. A diferencia de las aguas superficiales que pueden contener compuestos de nitrógeno, cloruros, procedentes, hemos dicho, del ser humano, de los animales. Listo. Entonces, 3.2, si no hay preguntas. Acá lo que me interesa es que sepan qué componentes químicos están, los principales, en las aguas superficiales y en las aguas subterráneas. Si me dicen sulfatos, pónganle al lado, por ejemplo, la composición química, ¿no? Si digo nitratos, ahí pónganle la composición química. Eso es lo que me interesa. Y para que alguna vez puedan hacer una buena interpretación de un análisis de agua, tienen que nomás saber un poco de estos componentes principales, no de toda la nomenclatura química, los más importantes. 3.2 entonces, condiciones para la solubilización de las sales de la naturaleza. Condiciones para la solubilización de las sales de la naturaleza. ¿Cuáles son las condiciones? Para que las sales se solubilicen, aquellas sales que están presentes en la naturaleza. Son 6. Superficie de contacto, la difusión, el tiempo de contacto, la temperatura, la presión, la velocidad de disolución. A ver, cuando me refiero a la superficie de contacto, me refiero pues a la superficie de las litofacies. Más o menos haremos una analogía, una esponja. Ahí tenemos que ver la superficie de contacto. Si hacemos pasar agua por la esponja, ¿qué tanto facilita la solubilización? Que el agua penetre rápidamente, disuelva rápidamente, se concentre más rápidamente en elementos químicos. Ese es. A mayor superficie de contacto, mayor como condición de la litofacie, mayor va a ser la cantidad de sales que se van a disolver y más rápidamente el agua se va a concentrar en elementos químicos. ¿No es así? Es una condición. Y esto está en una relación directa con el trayecto del agua. Ahí me pone un ejemplo. Supónganse que el agua dice pase por una zona yesífera. Yesífera. Lo primero que tengo que pensar, a ver, díganme, ¿cuál es la composición química del yeso? Sulfato de calcio.
o sulfato cálcico, pero hidratado. Ahí están viendo ustedes su fórmula química. Calcio, sulfato, un puntito, 2 moléculas de agua. Ese es el yeso. Pónganle en internet, vean. Yeso, composición química del yeso. Pónganle y ustedes me dicen. Como ingenieros civiles. Cal viva, composición química de la cal viva. ¿Sabes? ¿Cuál es la composición química de la cal viva? Tapia. Óxido de calcio, dicen. ¿Y cal apagada? Ahorita estoy buscando, dicen. Ya ven, claro, es este. Yo también buscaría, si respondería así, pero somos ingenieros civiles. Tiene que estar en la cabecita rápidamente. La cal apagada es cuando el óxido de calcio reacciona con el agua, pues. ¿No ve que le ponen a la cal viva, le ponen agüita para después hacer con el yeso? Yo no soy civil, pero yo veo, pues, cuando construyen, pregunto y digo, ¿qué es eso? Claro, ya cuando me dicen, a veces también no me dicen. No sabe, pues, el que está haciendo, el que realmente está construyendo, no sabe qué es óxido de calcio, qué es hidróxido de calcio, ¿no ve? Entonces, la cal viva es el óxido de calcio, la cal apagada es el hidróxido de calcio, pero ya ha reaccionado con el agua. El óxido de calcio más agua, los óxidos metálicos más el agua dan los hidróxidos. Esa es la desventaja. No pasa nada con química, pero sí pasa, chicos. Cuando han llevado bien la química, les queda algo. Y el hidróxido de calcio. Ahora díganme el yeso. Dice, el agua pasa por una zona yesífera. Entonces ya han visto la composición química del calcio, del yeso, ¿cómo es? ¿No? ¿Con cuántas moléculas de agua? ¿Con cuántas moléculas de agua? Todos ya están viendo internet, díganme pues. Con 2, licenciada. Con 2 moléculas de agua, gracias, hija. Entonces, cuando el agua está pasando solo por una zona yesífera, ¿qué viene a mi cabeza? Ah, el sulfato de calcio está disolviendo y es la más soluble, el yeso, ¿no? Porque además contiene en pequeñas cantidades, puede contener en pequeñas cantidades cloruro de sodio. Si contiene cloruro de sodio, chicos, ustedes métanse a la cabeza que el cloruro de sodio es altamente soluble. Y cuando es altamente soluble, ayuda a solubilizar el otro componente, como en este caso el sulfato de calcio. Ayuda a que sea más soluble el sulfato de calcio, la presencia del cloruro de sodio. Pero en este caso solo estamos diciendo, el agua circula o pasa por una zona yesífera. Cuando dice eso, inmediatamente yo tengo que pensar que al disolverse el sulfato de calcio, ese agüita que ha pasado por esa zona yesífera tiene alto contenido de calcio más 2 y tiene alto contenido de sulfato menos 2. Esos son los componentes del agua. Esa es la composición del agua. Con alto contenido de calcio más 2 y con alto contenido de sulfato menos 2. Alto contenido, grandes cantidades de esos dos componentes. Inmediatamente tengo que pensar, si tiene alto contenido de calcio, el agua es dura. Dura. Ya directamente no me sirve para uso industrial, no me sirve. Pero también para construcción, medianamente, tampoco me va a servir, porque forma precipitaciones. Ahora, si tiene alto contenido de sulfato, el agua es corrosiva para el cemento. Dependiendo la cantidad. Arriba de 400 miligramos por litro ya no tengo que utilizar en construcciones civiles. Arriba de 400 miligramos por litro ya no tengo que utilizar en construcciones civiles.
porque lo destruye al cemento. Es corrosiva. Y ustedes tienen que saber bien eso, chicos. Entonces, si me dan un análisis de agua y yo veo en el análisis del agua y veo sulfatos, por eso les digo, por lo menos aprendamos aquí la composición química de los sulfatos. SO4 subíndice menos 2. ¿Ve? Yo veo eso y digo 400 y el agua no hay que utilizar en construcciones civiles. Hay que ver qué se hace para tratar de disminuir esas cantidades de calcio, por un lado, que le está haciendo dura al agua, y el sulfato también, que es bastante grande. Entonces ahí tengo que aplicar mi conocimiento de decir, hay que aplicar algún tratamiento para disminuir esas cantidades de esos dos componentes químicos que se están aportando, porque el agua ha pasado por una zona yesífera. Lo que aprendí voy a aplicar en la práctica, ¿no? Ese es. Entonces, dice, cuanto mayor la superficie de contacto, cuanto más fino es el grano de la roca, más rápido se disuelve la sal y eso ayuda a que el agua tenga alto contenido de elementos químicos. Es lo que no quiero, digamos, ¿no? Pero es una condición. La segunda condición, difusión. Difusión. Chicos, ¿alguien ya sabe qué es difusión? La difusión juega un papel preponderante si el grado de porosidad es suficientemente grande. ¿Qué es la difusión? A ver, ¿qué es la difusión, chicos? Es la interposición de moléculas de soluto entre las moléculas del disolvente. Es la interposición de las moléculas de soluto entre las moléculas del agua, del disolvente. Eso ya desde el primer capítulo hemos venido repitiendo. Es cuando ustedes le ponen en un vaso de agua, pónganle sal, una cucharilla de sal. Si no agitan, poco a poco la sal se va disolviendo. Y las moléculas de la sal, tanto el sodio como el cloruro, en este caso hablamos moléculas, son iones, se van interponiendo entre las moléculas del agua. Es decir, también los enlaces en el agua se van rompiendo. Vencen estas moléculas de soluto y prácticamente ocupan todo el volumen del agua. Se interponen entre las moléculas del agua. Los cationes, los aniones. ¿Y qué pasa ahí? Josué, ¿qué proceso se da ahí? No me acuerdo bien esa parte. ¿Qué proceso se da ahí, Daisy? Que las moléculas del soluto se interponen entre las moléculas del disolvente. Y ahí ocurre un proceso, tanto a los cationes como a los aniones. Se daría la difusión. No, esa es la difusión, la interposición de las moléculas de soluto entre las moléculas del solvente. Pero ya dentro de la solución ocurre un proceso, un fenómeno, se llama ¿qué se llama? El solvente es agua, ¿qué se llama? Hidratación. La hidratación, pues. Esos cationes y esos aniones, producto de la solubilidad, como se han interpuesto entre las moléculas del agua, los dipolitos de agua van rodeando a los que tienen carga positiva con su orientación negativa y los dipolitos con su orientación positiva a los iones que tienen carga negativa. Los van rodeando, los van aislando y ese proceso se llama hidratación. Si el disolvente no es agua, les había dicho, se llama solvatación. Esa es la difusión.
Entonces, también juegan un papel preponderante, pues. Todo en función del grado de porosidad, ¿no? Cuando es suficientemente grande, vamos a tener, obvio, vamos a tener rápidamente, o sea, más rápido se va a solubilizar. Estoy hablando siempre de solubilización de sales. Son condiciones para la solubilización de las sales, ¿no? Entonces se va a solubilizar más rápidamente la sal, se va a concentrar más rápidamente también en elementos químicos. Cuando digo elementos químicos me refiero a los iones, cationes, aniones. Otro fenómeno físico y que influye como condición en la solubilización de las sales, y tal vez este es el más importante de los 6 que he mencionado, el tiempo de contacto. A este hecho se debe que las aguas estancadas, por ejemplo, el agua de la Angostura, tengan alto contenido de sales y, lógicamente, llegan a un equilibrio químico con el terreno que los contiene. El agua con el terreno que los contiene. Todo ese equilibrio en la naturaleza, chicos. La pandemia ha hecho que también la Tierra entre en equilibrio por la inactividad de muchas industrias, de muchas actividades que desarrolla el ser humano. Todo es equilibrio en la vida. Entonces, el tiempo de contacto, una condición más importante que tal vez la anterior, que es en este caso la difusión, hace que estas aguas estancadas tengan alto contenido de sales. Y esto hace que lleguen a un equilibrio entre el agua y el terreno que los contiene. La temperatura, ya hemos hablado de esta condición de la temperatura que influye en la solubilización de las sales. A mayor temperatura hay sales que aumentan su velocidad de disolverse, más rápido se disuelve, ¿no? Más rápido. Hay 2 sales que al aumentar la temperatura más bien disminuyen su solubilidad. El carbonato de calcio y magnesio y el carbonato de magnesio. Lo que normalmente no ocurre. Con la mayoría de las sales, cuando aumenta la temperatura, aumenta su solubilidad. Al aumentar la temperatura, en estos 3 casos prácticamente disminuye. Entonces, ¿cuándo aumenta la solubilidad del carbonato de calcio y del carbonato de magnesio? Cuando está presente el CO2 agresivo en el agua. Este CO2 ataca a estas dos sales y disuelve más rápido. El CO2 agresivo presente en el agua. Es una reacción química, es la reacción más importante entre el carbonato de calcio y el dióxido de carbono. Entonces tiene que estar carbonato de calcio presente en el agua más CO2. Fíjense, carbonato de calcio más agua más CO2. Ese es. Y el producto es bicarbonato de calcio, que es más soluble que el carbonato de calcio. Entonces, cuando tenemos ahí mayor presión, hemos dicho la solubilidad de los gases. En este caso de estas 2 sales es con la presión. Aumenta con la presión del CO2, o sea, con la presencia del CO2 agresivo, o sea, como molécula en el seno del agua. No que se haya disuelto ni que haya reaccionado. Luego tenemos la presión, ¿no? Y eso ya hemos dicho, que un aumento del mismo prácticamente va a favorecer el ataque de los carbonatos. Entonces, si aumenta el CO2, gas, cuando aumenta la cantidad de gas, aumenta la presión. Precisamente por la cantidad de choques que se dan entre moléculas, pero además no nos olvidemos que los gases están en constante movimiento, gracias a que sus fuerzas de atracción entre las moléculas gaseosas no se aprecian demasiado. Son los gases que no presentan fuerzas de atracción entre moléculas, por eso es que se van moviendo. Y al moverse chocan entre ellas, chocan contra el recipiente que los contiene. Por eso es que aumenta. Entonces, si aumenta la cantidad de gas, aumenta la presión, y al aumentar la presión, si en el agua hay presencia de carbonatos, favorece el ataque de los carbonatos. Finalmente tenemos la velocidad de disolución. La velocidad de la disolución prácticamente va a aumentar con la dilución. ¿Qué es la dilución? Menor cantidad de sales disueltas en el seno del agua. Claro, todavía puede disolver más cantidad de otras sales. ¿Ve? De otras sales. Si no está muy concentrada,
la capacidad del disolvente todavía existe para disolver otras sales. Por eso dice la velocidad de disolución de un cuerpo sólido es proporcional al déficit de saturación. Déficit. Cuanto menos saturada el agua, todavía tiene capacidad para poder disolver un cuerpo sólido. Es decir, la velocidad de la disolución aumenta. Pero si ya está muy concentrada, muy saturada, considérenlo, la velocidad de disolución disminuye, ¿no? Ese es. Preguntas de las 6 condiciones que hemos hablado. Listen, ¿podrías repetir, por favor, sobre la velocidad de disolución? Un agua que está altamente saturada ya no va a tener capacidad para disolver otras sales. Belén. Por eso dice, está en función de la dilución. Dilución quiere decir agua diluida, no concentrada, no teniendo gran cantidad de sales. Y la dilución simplemente es la operación de agregarle agua a una solución previamente preparada. Usted ha preparado una solución de cloruro de sodio y está muy salada. ¿Cómo quiere diluir? ¿O cómo quiere bajar esa concentración? ¿Cómo quiere? Sí, en términos comunes le voy a decir, está muy salado, ¿qué hago? ¿O está muy dulce, qué hace? Le aumento más agua. Se le aumenta más agua. Agüita, pues. Eso es en nuestros términos normales, comunes del diario vivir. Pero ya de manera científica digo, añadir agua, solo agua, desionizada, destilada, a una solución previamente preparada. Usted ha preparado una solución, está concentrada, está saturada. Saturada es cuando no hay precipitación, ¿no es así? Una solución previamente preparada. Cuando no observamos precipitación, pero está sobresaturada. Entonces la capacidad de disolver de esa agüita ya no tiene para ninguna otra sal. Por más soluble que sea la sal, ya no va a poder disolver o solubilizar. En cambio, si está relativamente diluida, no está concentrada, no está saturada, está no saturada, así le ponga otras sales, va a seguir disolviendo. Ese es. Entonces, la velocidad de dilución es importante. ¿No? Y eso está en relación con el déficit de saturación del disolvente, hija, del disolvente. Haga la prueba en su casa, póngale, digamos, en un medio vaso de agua, póngale harta sal y le va a seguir aumentando a ver si se va a disolver, no se va a disolver, se va a separar, ¿no? La fase sólida se va a ir a la base y el sobrenadante ya está sobresaturado, ya no va a tener la capacidad de disolver. ¿Cuándo va a tener la capacidad de disolver? Cuando usted le agregue a ese vaso el doble de agua. Ahí nuevamente va a empezar a disolver. ¿Está bien? Está bien, Listen, gracias. Sí. Tarea para el día. El día martes vamos a hacer, no, el día lunes vamos a hacer la evaluación del capítulo 3, por favor. ¿Ya? Entonces, el día lunes. Entonces, por favor, les ruego para la próxima clase estudiar lo que es esto. Estudiar lo que es esta a partir de factores. Ahora ya hemos terminado con condiciones, entramos a factores. Lo voy a hacer mucho más rápido, chicos. Porque ustedes ya lo están preparando. Entonces, en la medida en que lo están preparando, al yo hacer la retroalimentación, ustedes ya me van a decir, licenciada, esta parte no entiendo, lo he estudiado, pero está estudiado, no digo repasado, ni le he dado una leída. ¿Está hecho el compromiso, jovencitos? Voy a seguir insistiendo en que realmente tienen que estudiar. Bueno, pero tal vez esta es la última vez que les digo estudien. No les voy a decir nunca más, chicos. Nunca más. Directamente hacemos las clases. Si han preparado bien, si no han preparado también, ya directamente nos vamos a ir
con las evaluaciones y al final sus notas al final de semestre ya estarán. Pero ya me cansé de decirles, por favor, estudien, estudien. No son niños, sí, no son niños. Ya son mayores, siéntense y estudien, pónganle un poco de voluntad. No reclamen solo derechos. El derecho la tienen cuando hemos cumplido las obligaciones. Y si no cumplimos obligaciones, no tienen por qué reclamar derecho. Algunos de ustedes ya son papás, mamás, yo me imagino. ¿Qué le van a exigir a su hijo? Díganme. Voy a tener la sinvergüenzura, perdón que diga eso, voy a tener la sinvergüenzura de exigirle a mi hijo cuando yo no estoy cumpliendo con mis obligaciones. No puedo, pues. ¿Ve? En estos últimos tiempos estamos reclamando derechos los estudiantes sin cumplir. Yo de verdad les escucho hablar derechos, derechos. Nunca a un estudiante le he escuchado decir mis obligaciones son estas y mis derechos son estos. Entonces, cuando me habla de derechos y me ha cumplido las obligaciones, que puedes, no, pues, no hay tema que discutir. El alumno tiene toda la razón. Y ustedes mismos se podrán a pensar de todo lo que he estado, les pongo en contexto, en estos días. En estas 2 semanas perfectamente saben lo que está ocurriendo en el sistema universitario. ¿Cómo me puedo quedar tantos años y hasta esa edad y todo sin vergüenza cobrar un sueldazo que ninguno de ustedes va a tenerlo el día de mañana cuando se han sacrificado 5 años medianamente y no tienen ni trabajo? Chicos, yo también he sido estudiante. Yo también he puesto excusas en la última materia que no podía aprobar, 5 semestres así. ¿Por qué? Porque no estudiaba, pues. El momento en que me he sentado a estudiar era aprobar. Y eso no me era difícil cuando había tomado la primera vez. Y era así, teoría. Y como ustedes, así un poco negligentes, no me quiero sentar y empezar a leer y estudiar y aprender. Es bonito, chicos. Entonces hay que sentarse, hay que deshacerse de todo, de toda obligación. Después de haber hecho mis obligaciones, me siento y tengo que estudiar, chicos, tengo que aprender. Y les he dicho, las materias teóricas en algunos casos hay que memorizar. Yo les pregunto qué es difusión, ustedes tienen que saber, eso tiene que estar en la cabeza. Esa es la interposición de moléculas de soluto entre las moléculas de agua. Eso es memorizar. Y hay muchas cosas que ustedes en su carrera tienen que memorizar. ¿Cómo definen ustedes columna? ¿Cómo definen columna? Nada de entrar al internet. Son conceptos básicos. Lo tienen que hacer. ¿Qué es columna? ¿Qué es viga? En una defensa de tesis, chicos, esos conceptos preguntó el docente. Y el alumno no sabía. Y era estructurista. Por eso les digo, hay cosas que hay que memorizar, hay que retener en la cabeza. Cuando me preguntan, ahí está. Pero si no sé tampoco, también tengo que decir, no sé. Pues tengo que ir a internet. Ya de verdad internet lógicamente me saca todos los conceptos, todo, pero hay que leer el libro. Es bueno leer el libro y sacar del libro los conceptos. Dígame, Daisy. Ingeniera, va a disculpar que le corte. Le comento que este lunes yo tengo un examen de fundaciones hasta las 9 de la mañana. No sé si quizás se podría suspender el examen pasando. No, imposible, mi amor. No, yo estoy tomando en mi hora de clases, Daisy. Sí, o si podría yo dar mi examen. No puedo, mi vida. Cuarto, por favor. No puedo. Les rechazo totalmente, Daisy. Yo estoy haciendo mi clase y mi examen en mi hora de clases, respetando siempre, hasta por ética, que ustedes repitan la materia. No puedo ir. Primero, por el tema de aula. Segundo, que tengo que ir a la universidad, con el riesgo todavía de que el COVID, que esto, que lo otro. Entonces, no puedo, amor. Ustedes ya tienen que ver eso.
Si se les cruza, ya tienen que ver cuál tienen que priorizar. Yo a usted lo quiero mucho, la quiero mucho, Daisy, porque es muy buena alumna, pero ya no puedo hacer eso. No me gusta a mí, chicos, que me digan, yo tengo, o sea, mi clase, mi examen tenga que suspender, estoy en mi derecho de tomar en mi hora de clase. Si fuera en otra, no le diría. De verdad, hija, no le diría. Pues de las veces, no me gusta utilizar horario de ningún colega docente. No lo hago, hija. Entonces ya no puedo suspender el examen del día lunes, el examen del capítulo 3. Ingeniero, va a disculpar que le moleste. En realidad, usted sabe que el examen es lo más rápido posible. Si usted lo hace ese rato, se va, Daisy. O si usted todavía llega mientras nosotros estemos dando y le entrego el examen para que usted lo haga en ese tiempo, también lo hago, hija. ¿Ya? Véalo eso usted. Pero empezamos temprano, empezamos 8:15, y a veces el examen, si usted lo ha estudiado, lo responde ese rato y en 5 minutos está su examen, Daisy, en la manera en que se prepara usted, ¿no? Usted es buen estudiante. Ese es el concepto que tengo de usted. Bueno, chicos, nos iremos, por favor, para el día jueves. Estoy hablando de lunes, como hoy día el examen, ni siquiera le he dicho el día. En todo caso, tendría que ser el viernes. Sí, también podría ser, Inge. No, pero sus compañeros tienen que consensuar, pues. Hábleles a sus compañeros, lo hacemos el viernes. Tengo unos compañeros igual que están en funda, no sé si igual se podrían... Sí, dice, yo también estoy en Sí, la clase de fundaciones es de 6:45 a 9 de la mañana. El viernes a las 11:15, capítulo 3. Lo hacemos el día jueves más y el resto ya lo estudian ustedes. Esa es la condición, chicos, ¿no? Gracias. Estudienlos el viernes a las 11, porque tengo que pedir aula. Ahora hay que solicitar aula, ¿no ve? Para el examen. Ese es el tema. ¿Ya? Para el 11, dígame. Falta todavía que nos asigne tema, buenos títulos, algunos no sé si lo podría hacer. ¿Perdón? Aún falta que nos asigne subtítulos, algunos. No le escucho bien, Zambrana. Ahora sí, licenciada. Más fuertecito hable, no se le escucha bien. Hola, ahora sí. Ahora sí. Falta que nos designe a algunos estudiantes subtítulos, dice, no sé si lo podría hacer. No, pero estamos en el capítulo 6 ya. Ya tengo designaciones en el capítulo 6. Sí, pero falta, por ejemplo, a mí me falta solo hecho hasta la vocal U, bueno, hasta la letra U. ¿Qué es lo que tengo que designarles? No entiendo. Por ejemplo, para que... Es que yo no tengo subtítulo, Lice, no sé si me podría designarles. ¿Para qué, pero hijo? No, no vamos a exponer, para exponer, Lice. Ah, estoy en el capítulo 6, y en el capítulo 6 ya les he asignado a los chicos, estoy con la lista. Hasta el capítulo 6 ya hemos asignado, ¿no es así? Y tienen ya sus subtítulos. Estoy haciendo por lista, Zambrana. Tal vez a usted no le ha llegado, ya le llegará el capítulo 7. Ya está bien, Lice. Ya voy a revisar. Y revisando si estamos con el capítulo 6, en realidad capítulo 7. Voy a enviar el capítulo 7 ya con las personas a designar, ¿no? Ya estoy terminando, estoy con Villegas. Villegas, ¿usted tiene? Villegas. Así es, pues, así se salen, chicos, ¿no? Pero no sé quién es el Yo último. Soy 6.1, creo que hasta la U hizo, designó Inge. Sí, hasta ahí Sí, estoy. yo soy el último en exponer del capítulo 6. ¿Qué apellida? Uriona, ¿no? Uriona. Sí. Entonces ya estoy llegando a los últimos, pues con el capítulo 7 vamos a dar. Pero Zambrana se me tiene que nomás ajustar usted. Para el capítulo 7 voy a hacer entonces las designaciones, chicos. Ya en esta semana les voy a enviar los nombres por este, ¿eh? ¿Está bien? Les voy a enviar. Bueno, nos vamos, chicos. Vámonos hasta el día jueves, por favor. El resto del capítulo 3 vayan estudiando, como les digo, ¿ya? Y el viernes hacemos el examen por solicitud de sus compañeros. Buenos días a todos. Hasta luego, Lisa. Gracias, Lisa. Hasta luego.